comercial de la empresa AMBAC de México, empresa dedicada a la solución de productos para la protección de cultivos. Es una plática donde nos ingeniero Pepe en la descripción de las principales plagas de maíz y sorgo en Ana, que tiene 22 años ya en el mercado, bien reconocida, pero la cual nos estamos formando para dar y brindarles un mejor servicio. Ahora, a través de estos nuevos webinars, queremos que nos sigan preguntando y uniendo como industria, y al final vamos a tener gracias y bienvenidos. Bien reconocida, pero la cual lo estamos armando. Perfecto, muchas gracias, Inge. Pues bueno, sin más presentación que esa, les dejamos con el ingeniero Pepe para nuestro webinar de plagas de maíz y sorgo. Perfecto. Bueno, muy bien, pues buenas tardes a todos. Soy el Inge Pepe y en esta ocasión vamos a hablar de las principales plagas, tanto del maíz como del sorgo, que son dos de los cultivos más importantes de grano aquí en México. Gracias a AMBAC de México por también darme la oportunidad de compartir esta información con todos ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciando para aprovechar el tiempo que tenemos. Vamos a como primera parte, como primer punto, vamos a ver, bueno, una breve definición de lo que es una plaga desde el punto de vista agronómico. Bueno, podemos hablar de que plaga es cualquier tipo de organismo que por su alta densidad de población pues perjudica los cultivos, obviamente tanto en calidad como en cantidad, ¿verdad? Pues esto incluye tanto a plantas como las malezas o los microorganismos, hongos, bacterias, virus y toda la clase y todos los insectos, ¿verdad? Entonces, eso es una plaga y partiendo de esto vamos a ver cuáles son las principales plagas que tenemos para el cultivo de maíz y sorgo. Iniciamos con tal vez una de las plagas más dañinas en el cultivo de maíz. Depende de la fuente que consulten, independientemente de la fuente. El gusano cogollero siempre aparece en maíz como definitivamente la plaga número 1, al menos en Latinoamérica. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de esta famosa plaga que es el gusano cogollero. Bueno, muchos de ustedes saben, para los puristas del lenguaje técnico, pues es Spodoptera frugiperda, es una lepidóptera de la familia del Noctuidae, ¿verdad? Y esta plaga afecta tanto al maíz como al sorgo, entonces ahí vamos a ir señalando este tipo de cuestiones. Bueno, los adultos pues viven entre una semana y 2 semanas, son las palomillas famosas que conocemos. Realmente el adulto no causa ningún problema. Sin embargo, sus larvas sí. Y el gusano, su nombre, el gusano cogollero, viene porque tradicionalmente a lo largo de la historia, el gusano cogollero funcionaba precisamente dañando el cogollo, de tal forma que de ahí recibe su nombre. Pero podría decirse que hace 15, 18 años empezó a modificar su comportamiento y ahora se comporta no solo atacando el cogollo, sino también atacando el tallo como trozador. De hecho, por eso es que hay muchas confusiones entre que si es trozador es cogollero. Además, en unos minutos vamos a aclarar ese tema. Y bueno, afecta tanto también al elote en etapas más adelante en el desarrollo del cultivo, como a la panoja en el caso del sorgo, ¿verdad? Aquí es importante señalar que este cambio de hábito se ha dado principalmente por el cambio climático, que es otra de las grandes vertientes que existen y comprobaciones de que efectivamente el clima se está modificando. Debido a las temperaturas tan altas que registramos en México ahora, antes del inicio de los temporales, antes del PB, antes del temporal, ahora se calcula que dependiendo de la zona puede haber entre 1 y hasta 2 generaciones adicionales
a las que estábamos acostumbrados a convivir con esta plaga, ¿verdad? Por eso es que ahora también, al adelantarse 1 o 2 generaciones, en etapas más tempranas se comporta como trozador. Entonces, si de por sí causaba problemas ya como cogollero, ahora como trozador, pues también se vuelve un problema serio. Bueno, la hembra coloca sus huevecillos en grupos de hasta 300 de estos, 300 huevecillos, pero pueden producir una sola hembra hasta 1500 huevecillos. Una característica distintiva de los huevecillos de gusano cogollero es que la hembra, cuando hace su oviposición y deposita los huevecillos sobre el tejido de la hoja, de la hoja de maíz, raspa o rasca su abdomen y cubre a la masa de huevecillos con pequeñas escamas, de tal forma que los huevecillos no se ven como la foto de la izquierda, sino más bien tienen una apariencia como la foto que les estoy señalando, la foto de la derecha, donde están cubiertas precisamente con esas escamas que recubren el cuerpo del abdomen de la hembra. Con eso raspa y de esa forma es una forma de proteger a sus huevecillos de depredadores, otros insectos, ¿va? Entonces es una forma de distinguir a los huevecillos. Las larvas del gusano cogollero pasan por 6 etapas o 6 periodos larvales. Se llaman instars para los técnicos del lenguaje técnico, pero lo más importante es que el momento apropiado para controlar esta plaga, que es el gusano cogollero, es entre el primero y segundo instar, entre la primera y segunda etapa. ¿Eso qué quiere decir? Eso querría decir, aquí en esta gráfica incluso menciona hasta el tercer estado larval. Sin embargo, en la práctica yo les puedo decir que más vale y es mucho más recomendable controlar los 2 primeros estadios larvales, de tal forma que hay que tratar de muestrear y estar al pendiente de los cogollos y verificar que las larvas no excedan los 7, 8 milímetros de longitud. Si pasas esa longitud, ya empiezas a tener problemas económicos posteriormente por el daño que causan. Las larvas, bueno, pues una vez que completan su periodo de alimentación, bajan al suelo y pupan. El periodo de prepupa dura básicamente 2 días, pero la pupa puede durar hasta 2 semanas en el suelo. Eso es, en esa etapa, bueno, ya no nos causa gran problema. Y como lo mencionaba aquí, los 2 primeros estadios larvarios, L1 y L2, que se conocen técnicamente, ahí es donde se alimenta el gusano, la larva, raspando la epidermis superior, la cutícula de la hoja del maíz y del sorgo, y llegando a comer incluso la parte media de la hoja, que es lo que se llama mesófilo. Y dejan solamente la película que se encuentra por del lado del en vez de la hoja, de tal forma que es donde encontramos este típico daño de ventanitas, ¿verdad? Que forman las larvas. Aquí es un daño ya severo, ¿verdad? Pero la idea es de que cuando detectemos larvas L1, L2, ahí es el momento de tomar acciones para controlar a la plaga, ¿verdad? Y si bien ahí causan un daño relativamente económico, es poco todavía, pero visual sí se ve muy dañada la planta. La verdad es que a partir del estado L3 o de las larvas de más de 10 milímetros es cuando causan el daño importante. Ya no solo raspan la hoja, sino que se van al cogollo y en el cogollo pues empiezan a destruir y es donde encontramos los típicos daños tanto en maíz como en sorgo de plantas afectadas en el cogollo por esta plaga. Obviamente, cuando tenemos daños en etapas más avanzadas, pues el daño se incrementa y la repercusión sobre el rendimiento es mayor. Aquí de lo que se trata, y aquí haría mucho énfasis en que hagamos un control y una supervisión muy importante de esta plaga gusano cogollero entre la emergencia y las 6 primeras hojas del maíz. No quiere decir que las demás etapas no debamos estar al pendiente, pero estas etapas son críticas. Si logramos mantener nuestro cultivo libre del ataque de esta plaga, de la emergencia a las 6 primeras hojas, que las 6 primeras hojas, para que se den una idea, típicamente es cuando el maíz está 45 centímetros, depende de la zona, por supuesto, y del ciclo, pero es cuando metemos la primera escarda, vamos a decir, o la segunda fertilizada, después de la que hicimos en la siembra. Ahí, en ese momento, si logramos tener cubierto el cultivo, tenemos muchas
esperanzas de reducir al mínimo los daños. Hay tablas, hay cuadros ahí que ustedes pueden consultar acercándose al IFAB, con sus distribuidores, con sus asesores técnicos, pero independientemente de la que ustedes consulten, siempre te habla de que máximo como tope es controlar las plagas antes de que lleguen a los 10, 12 milímetros. Si ya rebasamos eso, los daños se van a poder empezar a incrementar, ¿verdad? En días pasados me preguntaban sobre el tema del trampeo de machos con gusano cogollero. Ya existe, seguramente muchos de ustedes saben de esto, pero ya existe una tecnología que es el uso de feromonas como atrayente para los machos del gusano cogollero. Y aunque originalmente se utilizaron estas feromonas como atrayente para hacer muestreos y tomar decisiones de cuándo aplicar un producto para controlar la plaga, la verdad es que poco a poco se ha dado más y más el uso de estas feromonas, no simplemente como atrayentes para hacer muestreos, sino para controlar. La verdad es que con 4 de estas feromonas o septos que le llaman aplicados por hectárea, ahí vienen algunas formas recomendadas de distribución, que por hectárea te puede salir en 140 pesos. Vemos en esta gráfica grandes acumulaciones. Por ejemplo, estas acumulaciones se pueden observar cada tercer día. Se pueden observar ganchos cuando están en el medio ambiente, pues están, básicamente salen las palomillas para cruzarse las hembras y fertilizar a las hembras, y después que las hembras Inge, si nos permites un segundo, se te está yendo el audio. A ver, estamos teniendo unos pequeños problemas del ingeniero. Denos un segundo. A ver, volví a conectar el micrófono a ver si mejora la situación. Parece ser que sí, Inge. Puedes continuar. Okay. Una disculpa. Ok, no, muchas gracias. Y cualquier falla de estas me lo hace saber. Gracias. Les comentaba entonces que este método de trampeo ahora ya se utiliza incluso como un medio más de control para esta plaga, porque sí, la cantidad es tremenda. Estas fotografías, por ejemplo, fueron tomadas por acá en Jalisco, en el municipio de Tzatlán, y es increíble la cantidad. Cada tercer día encontramos en cada una de las trampas, que en promedio puede haber 4 por hectárea, en terrenos pequeños, pues la cantidad es impresionante, ¿verdad? Y estos hay que estarlo retirando cada tercer día. Entonces, es otro medio alternativo ahí que tenemos para esto, ¿verdad? Típicamente, con el cambio de hábito del gusano cogollero a gusano también trozador, a veces hay dudas con respecto a este tema en cuál es cuál, que si es gusano cogollero o gusano trozador. Son muy parecidos. Los huevecillos ahí cambian. No sé si recuerden que en el cogollero les decía que una vez que oviposita la hembra, cubre la masa de huevecillos con sus propias escamas, con las escamas que recubren su abdomen. Bueno, en el caso del trozador no hace eso. Además, son mucho más llamativos los huevecillos y las masas son más pequeñas. Pero aquí lo importante son el tema de los daños. El gusano trozador, a diferencia del cogollero, pues básicamente lo que hace es trozar plantas, ¿verdad? El cogollero troza, ataca al cogollo y hasta el elote. El gusano trozador, básicamente su hábito es alimentarse de los tallos de plántulas recién emergidas, principalmente, ¿verdad? ¿Cómo diferenciar entre el cogollero y el trozador? Ese es un dato muy importante. Seguramente algunos de ustedes ya habrán visto esto, pero lo remarcamos para que no haya el menor lugar a dudas, ¿verdad? El gusano cogollero. ¿Cómo distinguir al gusano cogollero del trozador? Cuando vemos la larva, los que manejamos el lenguaje técnico y que después tenemos que traducirlo para nuestros agricultores, una larva se divide en 8 segmentos abdominales, es decir, que su cuerpo está dividido como en 8 vagones, como los vagones de un tren.
Y en el último vagón, que típicamente se le llama cabuz, el octavo segmento abdominal, el cabuz de la larva, ahí en cuatro puntos o cuatro marcas, espiráculos que son distintivos del gusano cogollero. Si se fijan en estas dos fotos que estoy marcando aquí, se ven estos 4 puntos que forman un cuadrado. Eso tiene el gusano cogollero. El gusano trozador no lo presenta. Entonces es una forma de diferenciar una u otra plaga. Y es importante diferenciarla porque de eso va a depender el insecticida que vas a utilizar. Hay insecticidas que atacan uno u otro, pero hay otros más específicos y por eso es importante saber si vas contra trozador o cogollero, que es Otra forma de diferenciarlo es viendo la cabeza de ambas plagas. Aquí tenemos, aquí donde estoy marcando, el gusano cogollero, si viéramos su cabeza, la cabeza de la larva de frente, vemos que hay algo que se llama técnicamente sutura epicraneal. El nombre es lo de menos, no importa eso, pero el tema es identificarla. Si se fijan, el cráneo del cogollero tiene una sutura, una línea, una división en su cráneo, como a manera similar tienen también los cráneos de los seres humanos, pero aquí está muy marcada, ¿va? Y cuando tiene una forma de Y, se fijan, aquí está la base de la Y y los dos lados, es una Y invertida, no la Y clásica de Yolanda, sino la Y invertida. En el caso, esto es en el cogollero, aquí lo ven, una Y invertida. En el caso del trozador, prácticamente no es una Y porque la base de la Y, esta que estoy marcando aquí, realmente está muy pequeña, realmente es una B, ¿sí? Es un poquito más difícil de ver, pero creo que está, si ven las dos cabezas de cogollero a la izquierda, trozador a la derecha, en cualquiera de sus especies, más bien parece una identificación los que en el octavo segmento abdominal, vamos a decir en el cabuz, ¿verdad? Para que quede claro. Ya no morfológica otra vez, o ya no de... Inge, ¿sí? otra vez te oyes mal. Un segundo. Ojalá te pudieras... ¿Me puede...? Te pudieras regresar un poco. Que apague, permíteme tantito, déjame apagar mi video. ¿Será conveniente? A ver si... Si quieres, Inge, si quieres apagarlo, tal vez sea mejor. ¿Mejora? A ver, no sé, es mejor en la situación. Acabo, lo interesante es ver aquí a la presentación. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, parece ser que ya te escuchamos bien. ¿Puedes regresarte un poco, por favor, desde los 4 puntos en el cabuz? Claro. Ya me di cuenta que... Entonces, como de cogollero de trozador, ya mencionamos, creo que quedó claro el tema de los 4 puntos. Los 4 puntos que se encuentran en el octavo segmento abdominal o en el cabuz de la larva. Vamos a mencionarlo así. Si tuviera 8 vagones, el último que es el cabuz, ahí podemos ver estos 4 puntos que se ven muy claramente marcados y que forman un cuadrado. Pero no es la única forma de diferenciar morfológicamente esta plaga. La otra forma es viendo su cabeza, ¿ok? Si ustedes observan la cabeza de frente del gusano cogollero, van a poder... Esto se llama sutura epicraneal. Es un término muy técnico, entomológico, pero lo importante es que se ve una cicatriz, vamos a decir así. El cogollero tiene forma de una Y, pero invertida. Una Y invertida, ¿ok? Aquí está la base y las 2 ramificaciones de la Y. En el caso del gusano trozador, en cualquiera de las especies que lo conformen, no es tanto una Y, sino más bien se fijan aquí es una B, simplemente una B invertida, ¿ok? Entonces es la otra forma de diferenciar morfológicamente a gusano cogollero de trozador. Ahora, la otra forma de diferenciarlo ya es por el tipo de daño que provocan, y eso es muy importante. Esto es técnicamente muy importante porque como técnicos debemos asesorar a la gente y ayudarla a distinguir si es trozador o es cogollero.
El gusano cogollero básicamente lo que hace es empezar a comer y sigue comiendo. Empieza cuando la planta está muy pequeña y el cogollo todavía está muy pequeño, sale del cogollo y empieza a alimentarse de la base, del tallo de la plantulita recién emergida. Pero lo que hace es que empieza a comer el tallo y sigue comiendo y hace una perforación o un hueco dentro del tallo. Vean la diferencia de la foto de la derecha. El trozador no tiene ese hábito. El trozador se acerca a la planta, empieza a comer y empieza a comer dándole vuelta a la planta, ¿sí? Empieza a comer dándole vuelta a la planta, como serruchando la planta a todo su alrededor. Y cuando llega Isra y le da la vuelta completa al tallo, el tallito se cae. Por alguna razón, ya no le gusta seguir comiendo un tallo caído y se sigue sobre la siguiente planta. Entonces es ahí cuando encontramos en el campo 3, 4, 5, 6 plantitas en la mañana que llegamos a hacer la supervisión y vemos 5, 6, 7 plantitas consecutivas pues caídas. Y es por el tema del gusano trozador, ¿verdad? Entonces el gusano trozador hace un corte periférico, como una sierra que corta alrededor el tallo, y el cogollero no, el cogollero empieza a comer y llega el momento que come tanto que pues, rompe el tallo y este se cae, ¿verdad? Pero entonces son dos hábitos diferentes. Espero que haya quedado bien la diferenciación. Entonces puedes diferenciar al cogollero y al trozador por la forma en la que comen o trozan la planta o por los puntos en el octavo segmento abdominal o por la Y invertida que tiene el cogollero, B que tiene el trozador. Bien, bueno, para ver más plagas, vamos sobre la siguiente. Tal vez en orden de importancia para el maíz y sorgo, la segunda plaga más importante puede ser la gallina ciega. La gallina ciega, pues hay varias especies, varios géneros, filófaga, ciclocéfala, hay varios de ellos. Es un coleóptero de la familia Scarabaeidae y ataca los dos cultivos. Aquí lo interesante es que las larvas del gusano gallina ciega, perdón, hay tantas especies que hay una gran diversidad de ciclos. Hay especies anuales, hay especies bianuales, trianuales y hay especies que duran en el suelo hasta 14 años. Nada más para que se den una idea. En estado larval, las plagas pueden durar hasta, hay especies, no que atacan el maíz y el sorgo, pero hay especies de gallinas ciegas que viven en el suelo hasta 14 años, nada más para que se den una idea. De hecho, hay mucha controversia todavía entre la definición de si son plaga o no, porque hay también muchas especies que no se alimentan precisamente de tejido vivo de las raíces nuevas de las plántulas de maíz o sorgo, sino que se alimentan de la materia orgánica en descomposición que hay en el suelo, o sea, residuos de otras cosechas de años pasados, etcétera. Pero bueno, sí hay especies muy específicas, tal vez la más estudiada sea ciclocéfala y filófaga, que sí, bueno, causan un daño a las plantas y que hay que tenerlas en cuenta. Aquí ven algunas fotografías del tipo de daño que provocan. Pues las larvas se alimentan de las raíces. Obviamente, al tener una menor área radicular, pues las plantas empiezan a marchitar cuando hay presencia suficiente de agua. Entonces, eso ya te da una señal de que algo está mal con plagas por ahí, porque si hay agua y están las plantas marchitas, algo está interrumpiendo la toma de agua o de humedad, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí la etapa crítica es todavía más amplia, ¿verdad? Pero básicamente lo más importante otra vez es cuidar nuestro cultivo de la emergencia, del momento que emerge del suelo la aguja o la puya del maíz hasta B6. No quiere decir que tengamos problemas más adelante, claro que los podemos tener, pero esa es una etapa fundamental. Los adultos pueden vivir entre 40 y 60 días, dependiendo de la especie. La hembra oviposita de 14, 28 huevecillos, más o menos entre los 20 y los 30 centímetros de profundidad. Aquí pueden ver un poco el adulto, 3 instares larvales y la pupa, ¿verdad? Las más comunes duran de 1 a 4 años, pero como les digo, hay especies que está registrado que duran 14 años, nada más para que se den una idea.
Y bueno, las larvas pues siempre van a buscar que haya humedad suficiente en el suelo, de tal forma que podemos encontrar larvas hasta 1,5 metros de profundidad cuando hacemos cortes en el perfil del suelo. El primer estado larval dura de 10 a 20 días, el segundo más o menos 45 días y el tercero pues es el que es el más móvil, pues en zonas tropicales causa zonas y de media altura, causa problemas, es el que causa los problemas más serios en el maíz y sorgo, ¿va? Aquí nada más unas imágenes de la diferencia entre tener el problema, en la foto de la izquierda abajo, las plantas de la izquierda con poco o menor daño, mientras las plantas de la derecha, pues con un daño significativo. Ahí se ven, son plantas sembradas el mismo día y sin embargo con un grado de maduración y de crecimiento muy diferente. Y la típica señal de que tenemos un ataque serio de plagas de gallina ciega es estos manchones o rodetes en el terreno, ¿va? Eso, ¿sí? Nos comentan que si podrías retroceder a la diferencia de macho y hembra. Ah, perfecto. ¿Será ahí? ¿En el caso de la gallina ciega se referían? Debe ser, ¿verdad? Alejandro. Bueno, aquí realmente la diferencia básicamente es tamaño. Obviamente hay diferencias tal vez más específicas o más, depende de la especie, hay una gran cantidad de especies, pero bueno, ahí pusimos una de ellas solamente como ejemplo, pero aquí sí las diferencias son básicamente tamaños y otros aspectos mucho más meticulosos que habría que revisar. Realmente a simple vista sería difícil diferenciar un macho de una hembra, ¿va? Ok, estábamos en el tema de, bueno, en el caso de las pupas, bueno, una vez que las larvas completan su ciclo de desarrollo y su alimentación ha terminado, las pupas 20 centímetros de profundidad, la cápsula que encierra las pupas se ablanda cuando caen las primeras lluvias. Es por eso que los adultos de esta especie en particular, de las gallinas ciegas, los famosos mayates de mayo o de junio, depende de la zona en la que estemos hablando, pues se presentan aquí porque cuando detectan la presencia ya de humedad de una forma consistente por el tema de las lluvias, es cuando emergen del suelo y pues salen a reproducirse y pues a dejar su descendencia y a continuar pues de alguna forma continuar con la especie, ¿verdad? Son básicamente esto que tenemos. Hay una plaga que no nos vamos a meter tanto ahorita por el tema del tiempo, que es el gusano de alambre. Sé que para muchas zonas, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Nuevo León, el norte de México en general, algunos valles en Tlaxcala, Puebla, Estado de México, hay problemas importantes en esto. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, hoy nada más lo nombramos, que sepan que es una plaga también importante tanto del maíz como del sorgo, pero que en comparación con las otras, pues sí hay especies que son más importantes, ¿verdad? Tal vez en otra ocasión podamos hablar más de plagas un poquito secundarias que se encuentran en general en México. No quiere decir que en algunas zonas no pueda ser importante, pero bueno, vamos a dejarle ahí. ¿Cómo vamos? 5:34. Va bien, vamos bien. Bien, veamos ahora el complejo de las famosas diabróticas. Y se llama complejo porque realmente las diabróticas hay por lo menos, en México se tienen detectadas por lo menos 5 especies que causan problemas tanto en maíz como en sorgo. Son la diabrótica virgífera, virgíferacea, valteata, undecimpunctata y especiosa. Bueno, estas 5 especies, el nombre pues, es lo de menos, lo importante es identificarlas y controlarlas sobre todo. Este complejo de diabróticas, hay mucha polémica al respecto, pero realmente los adultos causan 3 problemas básicos. Los coleópteros, pues, las diabróticas como tal. Uno, aquí están 3 fotos. En la foto de abajo a la izquierda, aquí lo estoy marcando con el puntero, espero que se vea.
Uno de los daños que causan a la planta de maíz es el raspado de la hoja. Un poquito a la manera de lo que hacen las larvas L1 y L2 del cogollero, pero realmente, a menos que la presión sea tan alta, no, difícilmente amerita un control. Pero bueno, eventualmente hay casos extraordinarios donde pues hay que tomar medidas y hay que hacer alguna aplicación. Pero básicamente lo que causan es un daño estético. La verdad, yo les puedo decir que en mi vida profesional, 1 o 2 veces en 30 años habrá habido la necesidad de aplicar alguna parcela para controlar esto, pero es muy raro. Otro daño que se presenta con la diabrótica es cuando están trozando los pelos del jilote. Ahí mucha gente se asusta porque piensan que puede haber después problemas serios en la polinización. Miren, nada más les comento rápidamente. Los pelos del jilote, cada pelito está unido a un futuro grano, a un óvulo del maíz. Quiere decir que si una mazorca tiene 450 granos, pues produjo 450 pelos de maíz. Entonces, cada pelo es el conducto o es la carretera por la cual el polen transmite su información genética para formar un nuevo grano, para lograr la fecundación. Bueno, el tema es que estos pelos crecen más o menos 1 pulgada cada día, 2.5 centímetros diarios, y si son trozados, continúan su crecimiento, su alargamiento. Entonces, incluso en investigación, la gente que hace híbridos y que trabaja con mejoramiento genético del maíz, muchas veces intencionalmente, un día antes de hacer la polinización, llega donde va a hacer las cruzas y corta todo el jilote, los pelos pues del jilote que están en el borde de para al día siguiente que estén todos uniformes y hacer una polinización más acertada. Pero entonces, a menos nuevamente, igual otra vez, yo creo que en mi vida profesional, 30 años, 5 o 6 veces habré encontrado en diferentes partes de México la necesidad de hacer una aplicación porque la población era tan alta que estaba ese tema por parte del agricultor, ¿verdad? Pero la verdad es muy raro. A veces aprovechas la aplicación contra otro tipo de plaga para llevarte estas plagas que como adultos son secundarias, ¿verdad? Y la tercera forma en la que el adulto causa algún problema es cuando el adulto perfora el totomostle, las hojas que envuelven a la mazorca. A veces ese lugar donde perforó y causó algún mordisqueo afecta el grano y dobla la mazorca, un poquito de manera como se ve aquí en la fotografía de la derecha. Pero la verdad, otra vez, los daños son menores. Digo, no quisiera que su maíz tuviera ningún problema, pero digamos que no es el mayor problema. En resumen, ¿cuál es? La diabrótica, el adulto, no es el problema. El problema serio son las larvas de esta planta, ¿verdad? de este insecto, de este complejo de insectos, ¿verdad? De diabróticas famosas. Aquí está un poco de información sobre el tema de los huevecillos. Una hembra puede poner entre 70, solo una hembra adulta puede poner entre 70 y 700 huevecillos en 2 o 3 posturas diferentes. Los huevecillos básicamente los depositas sobre el suelo y este es el problema. Este sí es el problema, las larvas. Estas son las que causan graves disminuciones en el rendimiento, acames y lo que se conoce como cuello de ganso. Aquí en esta foto no está muy clara la fotografía, pero me gustó para que dimensionen la proporción. En muchas zonas de México incluso le llaman arrocillo a esta plaga, a estas larvas cuando están en su etapa larvaria, porque son muy pequeñas. Aquí vean el primero, segundo y tercer instars. Esta es una moneda de 10 centavos americana, nada más para que se den una idea, y esta es su pupa. Entonces, realmente son muy pequeñas. La pupa que también se desarrolla en el suelo lo hace en 5 o 10 días, pero este es el problema. Esto es lo que hay que poner atención. El daño principal lo realizan las larvas en sus 3 estadios, siendo el tercero el más dañino, la larvita más grande. Obviamente, más grande come más. Aquí es interesante ver esto. Si ustedes buscan en internet el daño en maíz en diabrótica, hay unos videos muy interesantes
donde se graba cómo la larva se mete dentro del tejido de y se introduce en estos bracitos, en estas ramificaciones de las raíces, come y después entra y se va perforando a manera de túneles todas estas secciones. Come también por fuera, claro, come los pelos radicales dependiendo de la etapa en la que se encuentre, pero le gusta dañar y penetrar dentro de estas ramificaciones de raíces para estar ahí dentro. Entonces las troza completamente. Y una consecuencia normal de la presencia de estas plagas es el famoso cuello de ganso, que pues a las plantas, al no tener un sistema radicular normal, como en esta foto, la primera foto que estoy marcando a la izquierda, es una planta más o menos con un desarrollo radicular normal, contra esta planta que estoy aquí señalando a la izquierda, que pues realmente es mínimo el sistema radicular, ¿verdad?, que presenta. Entonces el cuello de ganso es una consecuencia típica de la cama de maíz. Miren, por ejemplo, diferentes grados de afectación de sistemas radiculares de maíces o sorgos. Esto se ve igual en maíz, en sorgo, por el efecto del complejo de diabróticas, ¿verdad? Obviamente, pues los daños saltan a la vista cuando tenemos plantas con un desarrollo relativamente normal de sus raíces, pues esperamos mazorcas normales. Cuando vemos que sus raíces, aunque no tienen que llegar al extremo de las fotos anteriores, donde ya es un daño apabullante, ¿verdad? Con que tengan un 20-25% del sistema radicular dañado, pues ya la merma en la producción ya se ve reflejada y pueden ver cosas como estas, ¿verdad? Entonces, el control de esta plaga es muy importante. Una plaga muy relacionada, con la diabrótica es el mayate rayado, que ese es más del centro del país, Guanajuato, Michoacán, aquí Jalisco, la Ciénega de Jalisco. Es el famoso mayate rayado o Colaspis chapalensis es una de las especies. Es muy común encontrarlo en estas zonas. Si acaso sí produce un poco más de daño del adulto porque sí se alimenta de forma significativa también de las hojas en desarrollo de la planta de maíz, pero nuevamente el daño muy parecido al de la diabrótica, nada más estas son unas larvas mucho más gorditas, más se parecen a la gallina ciega, aunque de mucho menor tamaño, ¿verdad? En otra ocasión destinaremos un tiempo para hablar de esta plaga secundaria, pero nada más para que sepan que también está por ahí, ¿verdad? Una plaga importante en el caso más específico de maíz, estas que acabamos de ver ahorita, todas esas atacan, tal vez la excepción de Colaspis, todas las demás atacan tanto a maíz como a sorgo. Entonces, ahí va en paquete las dos. Esta gusano barrenador del tallo, Diatrea grandiosella, que es un lepidóptero también, ataca más específicamente maíz, es más de atacar el maíz. Es también aquí tengo unas fotos y los huevecillos del adulto del gusano barrenador. Aquí normalmente la gente cuando habla de barrenador lo trata de relacionar con el barrenador de la caña de azúcar, el Diatrea saccharalis. Sin embargo, aunque sí puede afectar el maíz, sí efectivamente hay daños a veces cuando hay cultivos colindantes de caña con maíz, se alcanzan a percibir algunos daños de la Diatrea saccharalis sobre el maíz, pero realmente Diatrea grandiosella es la especie que ataca el maíz. Las larvas recién eclosionadas se alimentan un poquito de las hojas y estos daños son típicos, se parecen un poco a los daños iniciales del cogollero, pero son tal vez lesiones más circulares. Y lo interesante es esto. Cuando la larva pasa al cuarto instar, ahí ya no se alimenta del tejido foliar de las hojas o del cogollo, sino que entra directamente haciendo estas perforaciones en los tallos. Y típicamente entra entre el sexto y séptimo entrenudo del maíz, aunque puede llegar hasta el octavo, pero es más difícil. Si sacas promedios, entre el entrenudo 6 y el entrenudo 7 es típicamente donde encuentran las perforaciones como esta de la foto de la derecha,
donde ven al gusano barrenador. Cuando ustedes están supervisando o inspeccionando un terreno y está próximo a floración y ven la mitad superior de la planta, de la mitad del tallo hacia arriba, encuentran de repente plantas secas. Lo que va a ser la espiga, incluso como la foto del centro, no sé si la alcancen a ver, la que estoy marcando, en la foto del centro se ven cañas dobladas y esas cañas es precisamente el lugar donde hizo la perforación una o varias, a veces varias larvas, para penetrar y empezar a alimentarse de la parte interna del tallo. Lo interesante es que cuando el cultivo está llegando ya a su final, al ciclo final, el mismo gusano detecta cuándo es momento de migrar hacia el suelo y lo que hace es empezar a barrenar hacia la raíz, en dirección de la raíz para pupar para el invierno, en preparación para pupar durante el invierno en los residuos de los tallos. Ahí es cuando encontramos en el campo la foto de la izquierda superior, la foto que estoy marcando con el puntero. Se ven tallos ladeados y es muy distintivo el daño que causa Diatrea grandiosela. Si ven la foto de la derecha superior derecha, aquí es la que estoy marcando, ven cómo el corte es muy preciso, parece corte con navaja o con una cegueta muy fina. Y lo que hace la larva es que cuando detecta que ya está cerca de la superficie del suelo, corta la planta y con todo sus detritos y salivas y todo esto que tiene y restos de lo que ha comido, sella, hace como una especie de cúpula y sella esto para que cuando la planta se caiga, ya no quede completamente sellado y pueda pasar la pupa sin problemas el invierno. Cuando ustedes vean esto y partan con una navaja como en la foto de la parte de abajo, van a poderse encontrar este tipo de cuestiones en el maíz. Típicamente lo que haces es sacas una planta desde abajo, con la navaja haces un corte longitudinal y lo que vas a encontrar es esto. Aquí todavía no llegaba el momento de pupar, llegamos antes de que empezara a pupar, pero si van en momentos más tarde en el ciclo, aquí ya se encuentra la pupa pasando el invierno. Una recomendación derivada de esta es que los residuos de cosechas anteriores, pues en cuanto hagamos la cosecha hay que tratar de destruirlos para que no quede en pupas o la menor cantidad de pupas porque que logren sobrevivir para el siguiente ciclo. Esa es la famosa Diatrea grandiosela. ¿Cómo vamos? Bien. Ok, vamos entonces. Bueno, en el norte de México, en zonas calientes, la comarca lagunera, Chihuahua, la zona acá de los amigos menonitas, Tamaulipas, e incluso ya Aguascalientes, Zacatecas, en zonas donde es el clima muy seco y cálido, ahí la araña roja es un problema muy serio. Básicamente la especie predominante es Tetranicus, pero hay varias especies ahí involucradas. Y la araña roja, que recordemos que la araña roja no es un insecto, porque recuerden que una característica básica de un insecto es que tiene 3 pares de patas. Los ácaros o las arañas rojas tienen 4 pares, por lo que son más bien arácnidas, ¿verdad? Bueno, a estos les encantan las temperaturas más bien cálidas de 23 a 30 grados o más. Entre mayor sea la temperatura, digo, como tope 34, 35 grados, pues los ciclos se aceleran y más generaciones de la araña se producen cada temporada. Las larvas tienen una duración más o menos de 2 a 3 días, las ninfas, y el ciclo total de huevo a adulto de uno de estos famosos araña roja lo puede completar en 1 o máximo 15 días. Entonces son ciclos muy, muy, muy violentos, ¿verdad? Aquí unas fotos nada más para que vean la proporción de los huevecillos con los adultos. El típico daño es, o el síntoma más característico es la aparición de esas manchas amarillentas cercanas a la nervadura central del maíz.
Se notan más por la parte del haz de la hoja, pero igual por el envés se ven de forma muy marcada. Y cuando uno le da vuelta a la hoja por el envés de la misma, vamos a encontrar esta masa. La verdad, para verlas a ojo directo, pues solo los muy chavos pueden verlas, o con una pequeña lupa, pero sí es muy... Alguna vez me tocó platicar con un agricultor que no me creía que había insectos ahí, y hasta que no conseguimos una lupa y le mostramos para que las viera directamente, fue cuando se dio cuenta de que efectivamente pues ahí estaba su cultivo afectado por la famosa araña roja, ¿va? Tanto adultos como ninfas viven en el envés de la hoja. Pues son algunas partes de los daños que se presentan. Las hojas se pueden afectar. La enfermedad o la afectación de la araña roja inicia en las hojas más viejas y va avanzando hacia arriba a estratos superiores con hojas más nuevas. Los daños que provoca la araña roja se deben fundamentalmente a la acción de pues, succionar a través de unos estiletes los contenidos de las células de las hojas, ¿verdad? Del tejido foliar. Es ahí que aparecen todos estos daños. Y en zonas cálidas, aquí un dato interesante es que para los que están buscando nuevas alternativas de sembrar el maíz, durante 5 años hicimos pruebas probando siembra tradicional con surco angosto a 50 centímetros y doble hilera. Y algo curioso que nos sucedió, se los dejo nada más ahí como para tema de discusión después, pero fue muy interesante, es que invariablemente donde sembrábamos con a doble hilo, donde teníamos surcos de 25, doble hilos de 20-25 centímetros entre el doble hilo famoso, se incrementaba dramáticamente la población de araña roja, aún en zonas donde no era común encontrar araña roja. Les estoy hablando de zonas de la Ciénega, Etzatlán, Ameca, que tradicionalmente acá pues no se conoce, incluso Cuquío, Ixtlahuacán, aquí en Jalisco, zonas que tradicionalmente pues no presentan problemas con araña roja. Cuando nos metemos a esas dinámicas de incrementar la densidad de población en zonas muy pequeñas, que es lo que sucede con doble hilo, ahí incrementamos la población, ¿verdad? Y se presentan daños cuando normalmente a veces no se presentan. Este es un tema importante y hay que tomarlo en cuenta. Bueno, vamos a pasar a la última de las plagas de maíz. Tenemos 2 plagas específicas que son del sorgo. Pero la última plaga que vamos a ver, que es más específica del maíz, no quiere decir que no llegue a otros cultivos, incluso al sorgo, pero es mínimo. Los trips famosos. Los adultos viven 2 semanas aproximadamente. Estos ovipositan en el cogollo precisamente del maíz, incrustando los huevecillos, prácticamente los incrustan dentro del tejido del cogollo del área foliar. Ovipositan entre 50 y 100 huevecillos. Y los adultos pues básicamente chupan, se alimentan de la savia, provocando puntos descoloridos por la alimentación que tuvieron de estas células. Pero cuando estos se multiplican en cantidades impresionantes, pues se forman unos rayados muy característicos del daño de los trips. Este ataque de los trips en las colindancias de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, llega a haber problemas bastante serios con esta plaga, al grado de tener que resembrar. Seguramente mucha gente de la que nos esté viendo de aquí, de estas regiones, a mí personalmente me ha tocado ver gente que ha tenido que sembrar y resembrar 2 veces más, muchas veces cuando no hay un control eficiente de los trips famosos, ¿verdad? Entonces, la etapa crítica, pues como en muchos plagas en el maíz, es de la emergencia a las 6 hojas. Ustedes encárguense de cuidar su maíz de la emergencia, del momento en que sale la aguja o la puya, a las 6 primeras hojas, y con eso no quiere decir que se descuiden el resto de la temporada, pero ahí ya llevan gran parte del rendimiento ganado con un buen manejo. Bueno, para finalizar la presentación, nos quedan unos 10 minutitos, un poquito menos. Vamos a ver 2 plagas que son las primeras 4 plagas que vimos era cogollero, trozador, gallina ciega y diabrótica. Atacan tanto a maíz como a sorgo. Eso es invariable.
Ya un poquito más específicas, el gusano barrenador del tallo, la araña roja y los trips son más de maíz. No quiere decir que sean exclusivos, pero son más de maíz. Y vamos a ver dos plaguitas más. Ya para finalizar, esta es la hora que teníamos programada. Dos plaguitas más del sorgo, que son la mosca Mitch y el pulgón amarillo. Entonces, rápidamente vemos... No hay problema si nos pasamos un poco, Inge. Ok, ahí vamos. Vamos de todas formas más o menos con lo programado. Bien, la mosca Mitch. Bueno, esto es un problema que hemos tenido en México prácticamente que llegó junto con el sorgo. Este ya es un problema muy conocido. La gente de Tamaulipas, del Bajío, de Nayarit, de Sinaloa, lo conocen bien. La mosca Mitch. Contarinia sorgícola, aunque hay otras especies, pero digamos que esta es la más reconocida. Es un díptero y, bueno, pues esta es una imagen que encontré por ahí muy ilustrativa. Una descripción es de un color rojizo muy anaranjado, más que rojizo anaranjado, con patas muy largas. Tanto la cabeza como el pronoto son muy oscuras, casi negros. Ahorita vamos a ver unas imágenes. De antenas largas, más o menos puede medir hasta 3 milímetros de longitud y pues es una mosquita muy, muy frágil. Aquí tenemos otras imágenes. Los huevecillos son prácticamente microscópicos, ¿eh? De hecho estuve buscando, le dedico un buen rato a andar buscando si alguien tiene imágenes de los huevecillos y los puede compartir para el acervo que tenemos aquí, se los agradezco. Es muy difícil, ¿eh? Incluso en sitios de Estados Unidos es complicado encontrar fotos de los huevecillos, son muy pequeños, son de color blanco, cilíndricos. Aquí lo importante, que los huevecillos, la hembra va y los oviposita en las flores recién abiertas del sorgo. Eso es lo que hay que entender de esta plaga, es eso. Se unen a las espigas mediante un pedicelo delgado. Hagan de cuenta que el huevecillo viene con un pequeño pelillo que es con lo que conectan su huevecillo al ovario de la florecita del sorgo. Estos se incuban más o menos por 2 días y su actividad se sincroniza. Esta plaga se sincroniza muy bien, su ciclo de vida está sincronizada con el sorgo, dependiendo de la región, para que la mayor población la encontremos precisamente en el momento de la polinización del sorgo. ¿Por qué? Los huevecillos, a diferencia de los otros insectos que hemos visto ahorita en esta plática, los depositan en el cogollo, sobre las hojas, en el suelo. Bueno, hay una gran variedad. Este insecto en particular, la mosca Mitch, deposita sus huevecillos en un lugar muy específico que es el ovario de la flor del sorgo. Esto quiere decir que, pues para que esté receptivo y todo esto, la flor, el ovario en particular, tiene que coincidir con la floración, con la época de polinización, cuando está polinizándose el sorgo. Entonces, una vez que los huevecillos, bueno, la hembra va y pone los huevecillos ahí en el ovario, que posteriormente eso va a dar a formación a la maduración del óvulo y del futuro grano. Acuérdense que botánicamente un grano es un óvulo que se desarrolló en un ovario, un óvulo desarrollado, fecundado, desarrollado y maduro. Eso nos dice la botánica, ¿verdad? Entonces, como consecuencia del lugar donde los huevecillos eclosionan o brotan las larvitas, se empiezan a alimentar del ovario y del propio óvulo que está ahí metido, incrustado. Y ahí pasan toda su etapa de larvaria. Entonces, las larvas afectan directamente al ovario, succionando todos sus contenidos y evitando la correcta formación del grano. Por eso es que los daños asociados a la mosca Mitch pues están íntimamente relacionados con la formación del grano. Mucha gente los confunde porque piensa que la falta de grano se debió o bien a factores climáticos, exceso de calor o bajas temperaturas, etcétera, o a factores genéticos. En el sorgo de repente se llega a dar esta situación, pero la verdad es que la mayoría de las veces no es el clima ni tampoco son factores genéticos, sino el ataque precisamente de la mosca Mitch. Aquí vemos algunas imágenes típicas, la gente del norte, del Bajío, no tanto el Bajío, pero sí la gente del norte, de Nayarit, de Sinaloa, perfectamente de ubicar el daño que produce este insecto, ¿verdad?
Bueno, la mosca Mitch, pues la gente más o menos, creo que la gran mayoría de los horgueros sabe cómo controlarla, sabe los momentos de aplicación, porque es un problema viejo, digámoslo así, incluso aquí en México. Pero más recientemente, tan reciente como pues en el 2013, en el PB del 2013 parece ser que se dio el primer reporte, no estoy seguro, no me acuerdo si el 2013 o 2014, pero casi estoy seguro 2013, en el PB del 2013 se dio por primera vez la alarma o el aviso, la notificación de la presencia de pulgón amarillo en Tamaulipas. De ahí, de hecho, es un caso típico de estudio para la gente que estudia entomología o control agrícola de plagas o esto, porque es un caso de estudio muy interesante de cómo se diseminó tan rápidamente esta plaga. Llegó a Estados Unidos a 2004, 2005, se diseminó por el sur de Estados Unidos, Georgia, Luisiana, Texas, de ahí pasó a Tamaulipas, y se fue bajando por San Luis Potosí, Bajío, de ahí se extendió a Nayarit y subió nuevamente hasta Pacífico, Sinaloa. En cosa de 4 años había recorrido todo este camino. Entonces es impresionante la capacidad, y esto está dado por una de las características del adulto, ahorita lo vamos a ver. El pulgón amarillo es Melanaphis sakari, es una hemíptera de la Aphidae. Los adultos son muy pequeñitos, miden entre 1.2 y 2 milímetros de largo, son de cuerpo blando, en forma de perita, más o menos. Su color es muy variado, ahorita vamos a ver la gama de colores que tiene, va desde el amarillo pálido hasta el marrón. Algunas veces presenta manchas, como en la foto de la izquierda, sobre su abdomen. Presenta un par de sifúnculos, que son estos que están marcados ahí en la fotografía, de color negro. Son 2 tipos de espina, algo así. Los entomólogos tendrán y serán más específicos con esto. Otra característica que distingue a este pulgón amarillo es que la punta de las patas, o los tarsos técnicamente hablando, son de color café oscuro o negro, ¿va? Y los adultos hay adultos alados y no alados. Esto ahorita lo vemos más a detalle. Aquí vemos los 4 estados de ninfa, por los que pasa N1, N2, N3, N4. Los adultos que, como decíamos, pueden medir de 1.5 a 2 milímetros, y hay adultos como estos sin alas y adultos alados como el de abajo a la derecha. Nada más una imagen para que vean, esa es muy común, esa imagen entre todos, siempre se presenta porque es muy clara. Los colores, aunque se llama pulgón amarillo, el 75, 80% yo diría de la población es completamente amarilla, pero hay una gama de tonalidades que va, decíamos, desde el amarillo muy intenso hasta un color marrón pálido, ¿va? Son características de la especie. El rango de temperaturas óptimas para su desarrollo va desde los 20 a los 25 grados. Su ciclo biológico es muy corto, la verdad son de 7 a 5 días, y el número de generaciones incrementa a medida que las temperaturas suben, más a temperaturas mayores de 35 grados, ya es el tope, ahí ya deja de bajar, pero arriba de 30 grados la cantidad de generaciones se va dando más y más, ¿verdad? Estas plagas pasan por 4 estados ninfales, ya lo vimos. Aquí un acercamiento a los adultos sin alas y a los adultos alados. Aquí lo importante es que la sequía o escasez de alimento para las hembras, sobre todo, propicia en la población de pulgón amarillo mayor generación de pulgones alados, de adultos alados, lo que les permite migrar hacia zonas más convenientes para el desarrollo de la población. Pueden reproducirse de forma sexual, en su forma alada, o asexual en su forma no alada. O sea, son un estuche de monerías esta plaga, porque tienen capacidades que les dan precisamente eso, la capacidad de reproducirse y de viajar y de desplazarse de forma impresionante, ¿verdad? Pues los daños,
uno de los primeros síntomas de daño cuando tenemos esto es la presencia de mielecilla. En la foto de la izquierda arriba, estas son fotos de Tamaulipas. Una forma fácil de identificar que ya empezamos a tener problemas con pulgón amarillo es que las hojas empiezan a brillar, empiezan a tornarse de un color no tan cenizo típicas del sorgo, sino mucho más brillantes. Y es precisamente por esa mielecilla que excretan el pulgón amarillo. Mielecilla sobre la cual se desarrollan la famosa fumagina, ¿verdad? Que es un complejo ahí de hongos, bacterias y todo esto, que forma esa capa negra sobre las hojas, impidiendo una fotosíntesis apropiada. Y bueno, pero el daño más importante es como lo vemos en la foto de abajo. Esta plaga tal vez sea una de las más agresivas contra el cultivo del sorgo. Si no tienes un control adecuado, a muchos de nosotros, seguramente a ustedes también les tocó ver parcelas donde el primer año que se presentó la plaga y que nos agarró desprevenidos, a muchos agricultores les bajó la producción prácticamente a cero, así tal cual. No sacaron el 15% menos, el 20%, no. Llega a ser tan dramática como no sacar producción. Entonces aquí se vuelve muy importante estar monitoreando para controlar. Hay varios productos que la controlan, pero aquí la oportunidad se vuelve súper importante, ¿verdad? Parece que el pico de este pulgón amarillo se encuentra más o menos entre las 6 y 8 hojas. Cuando el sorgo tiene entre 6 y 8 hojas es cuando se encuentra el pico, el momento de mayor población que puede tener un cultivo, y es cuando las repercusiones después en el rendimiento se muestran mayores. Pero permanece ahí por mucho tiempo, entonces hay que tener siempre un cuidado a lo largo de todo el ciclo y tratarlo de controlar en las etapas más tempranas posibles. Entonces, bueno, pues con esto vimos 4 plagas que son comunes a maíz y sorgo, 3 plagas específicas de maíz, que son el barrenador del tallo, la araña roja y los trips, y 2 más específicas del sorgo, como son la mosca mitch y el pulgón amarillo. Y bueno, pues ya para finalizar, pues solamente dejarles el mensaje de que en este caso AMBAC, quien patrocinó la presentación, pues tiene una gama completa de insecticidas, fungicidas, incluso algunos productos ahí para nutrición y que controlan tanto mucha de la gama de productos de maíz como de sorgo. Y lo interesante es que tiene productos para cubrir al cultivo a lo largo de todo su ciclo de desarrollo. Hay productos, como lo vamos a ver ahorita, para aplicar granulados, para aplicar durante la siembra, insecticidas para aplicar contra lepidópteros y coleópteros, gusanos famosos que les llamamos en etapas pues vegetativas de crecimiento de la planta, fungicidas para enfermedades, que igual en esta ocasión no tocamos el tema de las enfermedades, que es otro gran tema que hay que ver. Y bueno, nada más como a manera de recordatorio, pues saber que tienen para plagas de suelo el famoso Counter, que seguramente es muy conocido por todos ustedes, todos los que trabajamos con maíz, es ampliamente conocido, el Azteca, Tymet. Ya para la gente también tenemos el Cromo. Esto para hablar de plagas de suelo aplicados de forma granular, pero también tiene AMBAC toda la gama de productos para el control de larvas. Larvas de lepidópteros, gusano cogollero, gusano trozador, pero también larvas L1, L2 de las primeras larvitas de coleópteros como la diabrótica, el colaspis, y bueno, hay toda la serie de gama de productos de plagas que hablamos ahorita durante la presentación, tanto maíz como para sorgo. Y finalmente, pues para la araña roja y los trips, productos como Wisdom y Maxotem, que son productos que te ayudan también por su capacidad sistémica para controlar estos tipos de insectos que más bien se alimentan absorbiendo los nutrientes de la savia o chupando el alimento que produce el maíz y el sorgo, ¿va?
Entonces, ¿sí? Perdón, si ya terminaste, tenemos varias preguntas. Sí, estamos ahí listos. ¿Quieres Excelente. que igual cierro aquí la presentación para verlos directamente? No vas a poder ahorita prender tu video. Ah, ok, está pero bien. si No quieres, pasa nada. No pasa pasamos nada. directo a las preguntas. Claro que sí, Por muchas aquí nos gracias. preguntan, ¿en qué etapa del ciclo del cultivo debes considerar empezar a monitorear la dibrótica? Diabrótica. Ok, mira, típicamente, a ver, la diabrótica prácticamente les puedo decir que donde hay, ahí el técnico debe ser muy meticuloso en esto. Siempre hay que conocer el antecedente de las parcelas. Si tienes antecedentes, o sea, es muy raro que se aparezca de la nada. Normalmente en zonas donde hay afectación por larvas de diabrótica, ya tienes antecedentes de 2, 3 años atrás. Entonces, primera parte, si ya sabes que vas a tener problemas con diabrótica, no te esperes a empezar a ver los síntomas, sino para empezar, aplica un insecticida granulado al suelo. Los counter que vimos ahí pues funcionan perfecto, es el clásico, ¿verdad? Aplica un insecticida granulado al momento de la siembra. Eso te va a proteger 30, 35 días dependiendo del producto. Y después, si ya tienes el antecedente, pues insecticidas sistémicos ayuda mucho cuando tienes insecticidas con tratamiento a la semilla también. Eso también ayuda mucho. Utilízalos cuando tengas estos antecedentes. Y pues tal vez muchas veces el tema de la recarga es fundamental para mantener a raya estas plagas que son básicamente del suelo, ¿verdad? Porque pues la larva pasa toda su vida en el suelo, entonces ahí la aplicación importante a una buena dosis en la siembra y con recarga, eso es la mejor forma de controlar tanto diabróticas, gallina ciega, todo ese complejo. Espero haber respondido la pregunta correctamente. Perfecto. Nos preguntan también, permítanme, tenemos varias preguntas. ¿Cuál es el umbral económico del gusano cogollero? El gusano cogollero, ahí te va. Tal vez no lo dijimos ahí, no lo mencionamos, pero el gusano cogollero tiene un hábito bien interesante. El gusano cogollero, como vieron en las imágenes, la hembra oviposita en el cogollo una gran cantidad de huevecillos y todos, bueno, o la gran mayoría de ellos eclosionan y empiezan a alimentarse, salen de sus huevecillos y empiezan a convivir todos los hermanos, por decirlo así de alguna forma, y empiezan a alimentarse raspando la hojita del cogollo o de las primeras hojas. Pero luego se convierten en caníbales. Empiezan a canibalizarse unos a otros de tal forma de que el elemento más fuerte de todos los hermanos que quede ahí, quede uno por cogollo. Entonces, típicamente, aunque no es ley, no es ley, pero típicamente vas a encontrar un gusano cogollero por planta. Hay veces que, ya cuando estamos hablando de instares más grandes, ¿verdad? La L3, L4. Pero yo te diría, no te esperes a tener larvas que rebasen el famoso L3, ¿verdad? Por ahí incluso les compartí la tabla y pueden consultarla en cualquier lado. Pero ya cuando veas el raspadito, las hojitas raspadas y las ventanitas famosas que les dije del maíz, ya incluso ahí ya estás empezando a tener daños, no te esperes más. O sea, ahí muchas veces hay que ser incluso, el cogollero siempre va a estar, entonces hay que ser más preventivo. Cuando las parcelas son pequeñas, hablando de gente que tal vez que esté en el sureste, en el centro del país, en el norte del país, con una forma muy común que se utiliza con equipo mecánico, es aplicar de forma granular, con insecticidas granulados, al cogollo directamente como tipo salereado. Hay varios aparatos ya que hacen eso, o manualmente, ¿verdad? Nosotros toda la vida utilizamos en investigación, o muchos años usamos esos insecticidas granulados como counter, ahí en el cogollo directamente, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿la araña roja, su incidencia, tiene un patrón de distribución y entrada en la parcela? Bueno, normalmente las cabeceras que dan
a hospederos naturales de esto. Siempre va a haber mucho más en las orillas de la parcela, siempre. O sea, las parcelas, si tú haces una cuantificación del daño en los bordes de la parcela, siempre va a ser menor que adentro. Pero, pues no, pues tú tienes que estar monitoreando de todas formas toda la parcela en forma, y típicamente donde haya algún lado de la parcela que te dé hacia un camino, ¿sabes qué? Afecta mucho, típicamente donde se presenta más esto es donde pasa el camino, un camino de terracería, donde hay mucho polvo. Ese lado típicamente va a estar más afectado, pero en realidad se diseminan por todo el predio, ¿verdad? Por aquí, sobre la misma araña, nos preguntan, ¿en qué etapa del cultivo del maíz aparece? ¿Tiene una relación la edad del cultivo con su incidencia? No necesariamente. Como las generaciones se reproducen y reproducen a lo largo. Es más, si las temperaturas son favorables, todo el año puede estarse produciendo diferentes poblaciones de araña roja. Entonces, la verdad es que no es específico de una etapa del maíz. Obviamente, entre más temprano te llegue y más temprano te empiece a afectar, pues más repercusiones tiene sobre el rendimiento. Tú lo que quisieras es que te llegara ya tarde, digamos de floración para adelante, pues ya te va a dañar las hojitas de abajo que ya están por su propia naturaleza ya dejando de trabajar más eficientemente. Digamos que ahí el daño es menos, pero tú lo que tienes que cuidar es que en las primeras 6 hojas, en esa etapa crítica, tratar por todos los medios de que esa parte crítica del desarrollo del maíz no se vea afectada, ¿verdad? Pero te puede afectar en cualquier parte de la ciclo. Perfecto. También nos preguntan, ¿qué opinan de la combinación de insecticidas con silicio para aumentar la eficiencia de control contra plagas? Del silicio. La verdad, no tengo experiencia en eso. No quisiera tampoco decir algo que sea incorrecto. Por ahí, si alguien de los que preguntó tiene información y me sigue por ahí en el Facebook, ahí si me puede compartir información sería bien interesante. He escuchado de algo, pero la verdad nunca lo he probado. Entonces, para qué darles una información o una opinión que esté sesgada, la verdad no tengo experiencia en eso. ¿Existe alguna experiencia de manejo del cogollero con algún microorganismo o irremediablemente debemos recurrir a los insecticidas? No, hay buena cantidad de experiencias con los famosos BTs, los Bacillus thuringiensis, y parece que ya hay otras moléculas, no moléculas, otros organismos ahí que están trabajándose. No, hay toda una revolución ahorita sobre productos que están utilizándose no químicos. Muchos están en evaluación, están todas en fase de prueba, pero ya hay experiencias con productos de este tipo. No necesariamente te tienes que limitar a los estrictamente químicos. De productos el más son todas las, pero hay muchos tipos de formulaciones, pero los BT son una alternativa, ¿verdad? Perfecto, Inge. ¿Cómo podemos conseguir? Esta es sobre la presentación para después compartírselas. Bueno, Inge, tenemos muy buena participación. Qué bueno, muchas gracias. Quisiéramos aquí aprovechando que tenemos mucha gente, hacer rápidamente 3 regalos a las muy bien. que contesten las siguientes preguntas. Si nos pueden nombrar 2 de las plagas que hayamos ahorita mencionado, que haya mencionado el Inge Pepe, le vamos a mandar una USB de nosotros. Vamos a esperar la respuesta. Ok. Rápidamente 3 regalos. Contesten las siguientes preguntas. Si nos pueden nombrar 2 de las plagas que hayamos ahorita mencionado, que haya mencionado el Inge Pepe, vamos a mandar una USB. Ya nos contestaron. El cogollero, araña roja, también gusano, cogollero y trozador. Perfecto. Ok. Y otra pregunta, queremos regalar una asesoría técnica completamente gratuita
a Ok. quien nos comente si alguna vez ha tenido alguna experiencia para alguna de estas plagas con algún producto AMBAC. Está bien. El cogollero, araña roja, también gusano cogollero. Ahí tienen que mencionar el nombre del producto AMBAC o... Es correcto, ahorita no lo van a mencionar. Ok. Gratuita a quien nos comente si alguna vez ha tenido alguna experiencia para alguna de estas plagas con algún producto AMBAC. Ahí tienen que mencionar el nombre del producto AMBAC. Es correcto, ahorita no lo van a mencionar. Bueno, también ya tenemos las respuestas. Por aquí nos comentaron que han utilizado el Azteca. Marcos, si nos pudieras comentar para qué has utilizado el Azteca. Y el Counter ya nos dijeron que para el filerillo. Cromo Ok. también, Agri, que es el Bacillus thuringiensis, Ambush para el gusano cogollero. Azteca lo han utilizado para gallina ciega. Ambush y Counter. Víctor, ¿para qué lo has utilizado? Si nos pudieras aquí contar tu experiencia. Ambush 25 para el gusano cogollero. Para qué has utilizado el Azteca y el Counter ya nos dijeron que para el filerillo. Ahí aprovechando lo que mencionabas de la pregunta que hicieron antes sobre el control de cogollero con BT, entonces es el Agri, ¿verdad? El que puede utilizar para esto. Es correcto, de parte de AMBAC, el Agri es Ok. Bacillus thuringiensis, es correcto. Ok. Bueno, pues aquí a las personas que nos contestaron, yo les voy a contactar de forma privada. Y pues muchas gracias por su participación. Inge, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias. Te agradecemos por tu tiempo y a todos los que tuvieron su registro también les haremos llegar la información. Ok, no, pues muchas gracias a todos y gracias a AMBAC por darme la oportunidad también de entrar en contacto con todos los agricultores y técnicos que nos siguieron el día de hoy. Gracias, Inge. Que tengas muy buena tarde. Gracias a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos los que tuvieron